Este video corresponde al curso virtual de Univida de Cálculo Vectorial. Módulo 2, Unidad Temática 1. Funciones de 2 o 3 variables y derivadas parciales. Bueno, funciones de 2 o 3 variables. Aquí tenemos un ejemplo en el que queremos calcular el dominio de una función de dos variables. En este caso, f depende de x y y, por eso es una función de dos variables. Y es igual a la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Me piden calcular el dominio, o sea, los valores que pueden tomar, en este caso, las dos variables, x y y. Notamos que la primera restricción sobre los valores es que lo que está dentro del radical no puede ser negativo. Por lo tanto, decimos que 1 menos x cuadrado menos y cuadrado debe ser mayor o igual que 0. Lo que equivale a decir que x cuadrado más y cuadrado deben ser menor o igual que 1, como está expresado aquí. Y esto equivale a decir que la cantidad que está dentro del radical no es negativa, solo puede ser 0 o mayor que 0. Aquí tenemos otro ejemplo de una función de 3 variables, o sea que esta función f depende de x, y de z. La función a la que queremos calcularle el dominio es e elevado a la x más y menos z. ¿Qué restricciones tenemos para los valores que puedan tomar estas tres variables? Esa suma puede ser 0, sí, no hay ningún problema. Puede ser negativa, también puede ser negativa. Por lo tanto, el dominio o los valores que pueden tomar x, y z son todos los reales. El rango, que es el valor que puede tomar f o el conjunto de valores que puede tomar f, en este caso son todos los números reales positivos. ¿Por qué? Porque e, al ser un número positivo, no importa si lo elevamos a un número positivo o un número negativo, me va a dar como resultado un número positivo. Por lo tanto, el rango o los valores que puede tomar la función son solo los reales positivos. De la misma forma, en este ejemplo anterior, el rango, o sea, los valores que puede tomar la función f, están limitados por este radical, así que solamente pueden ser mayores o iguales que 0 también. Pasemos a esta sección. Vamos a definir el límite de una función de dos variables en este caso. Se puede extender a más variables, obviamente. El límite se denota de esta forma cuando se usan dos variables. El límite cuando la pareja x, y tiende a la pareja a, b de la función que depende de x y y. Y este límite en este caso es igual a l. Este límite se define de una manera similar a los límites de una sola variable que vimos en los cursos elementales de cálculo. Y básicamente me dice que para algún epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 también, de forma que se cumpla que el valor absoluto de la función menos l sea menor que epsilon, siempre y cuando se cumpla también esta expresión de aquí, o sea que la raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado sea menor que delta. Ahí está definido el límite. Es ligeramente diferente porque incluye información de dos variables. Miremos ahora este ejemplo. El límite cuando xy tiende a 1, 2 de xy sobre x cuadrado más y cuadrado.
reemplazamos los valores y vemos que el resultado es 2/5. Como no es una indeterminación y no tengo divisiones sobre 0, pues no tengo ningún problema en decir que el límite existe y que es 2/5. Vamos a ver cómo resolver esto por medio de Wolfram Alpha o un ejercicio similar. En este caso queremos calcular el límite de la función y a la 4 sobre x cuadrado más y cuadrado cuando xy tiende a 0, 0. En este caso el resultado del límite es 0. Miremos la sintaxis del ejercicio. Utilizo el comando lim. A continuación escribo la función. Aquí no escribo directamente ya la 4, pero es mejor si utilizo el símbolo correcto, que es el siguiente. Ok, ahí está el símbolo correcto. La expresión va a ser la misma, pero evito que haya confusiones porque a veces esta página confunde la x con el símbolo de multiplicación. Vamos a cambiar el límite para que xy tienda más bien a 1, 2 y miramos el resultado. En ese caso el resultado sería 16/5. Estábamos mirando la sintaxis. Límite, el comando lim, aquí va la función. Siempre debo verificar que aquí aparezca lo que yo quería que apareciera para usar la sintaxis correcta. Y as viene siendo a medida que xy, aquí está esta flecha, se hace con el signo menos y el mayor que, y aquí ya escribo los valores. Esa sería la sintaxis para calcular un límite en Wolfram Alpha. Ok. Ahora vamos a ver. Este teorema me resume algunas propiedades de límites de funciones de dos variables. Son propiedades bastante similares a las de los límites de las funciones de una sola variable. En este caso, que el límite de una suma es igual a la suma de los límites. El límite de una constante por una función es igual a la constante por el límite de la función. El límite de un producto es el producto de los límites. El límite de un cociente es el cociente de los límites, siempre y cuando, obviamente, el límite denominador no sea 0. Y finalmente, si la función menos el valor L es menor o igual que una función G, también de x y y, para todos los valores de x y y si además el límite, cuando tenemos el mismo límite que queremos considerar para f, el límite de g es igual a 0, entonces podemos decir que el límite para f es igual a L. Básicamente, si no podemos calcular directamente el límite de f, pero conocemos un valor de tal forma que esta expresión sea siempre menor que esta función, y de esta función sí conocemos el límite, básicamente lo podemos calcular así, decir que el límite es L, siempre y cuando se cumpla esa función y se cumpla que este límite es 0. Bueno, una función es continua en un punto si se cumple que el límite, cuando la función tiende a ese punto, es igual a la función evaluada en ese punto. Y decimos que una función es continua si es continua en todos sus puntos. O sea que en todos sus puntos se cumpla eso, que el límite cuando se tiende a ese punto es igual a la función evaluada en ese punto. Ok, vamos a terminar ahora con la definición de derivadas parciales. Esta definición es bastante similar a la definición de derivada
normal para una sola variable que vimos en cálculo diferencial. Así se denota la derivada parcial de f con respecto a x en el punto AB. Vendría siendo este límite. Notemos que el incremento solo se está haciendo en la coordenada x. Por lo tanto, la coordenada b, que es la coordenada y, se va a considerar constante. Aquí abajo, igualmente, ya que es la derivada parcial con respecto a y, vemos que en la definición de derivada el incremento se está haciendo en la coordenada y, que es b, ¿cierto? Por lo tanto, x se va a tomar como una constante. Y básicamente eso es lo que se hace con una derivada parcial. Si es con respecto a x, hago una derivada normal con respecto a x y asumo que y es una constante. Y para la derivada parcial con respecto a y, sencillamente derivo normalmente con respecto a y asumo que x es una constante. Siendo así, si quiero calcular la derivada parcial de esta función con respecto a x, asumo que y es una constante, por lo tanto la derivada de este término sería 0. Y la derivada de este término sería y por la derivada de esto, que sería 2x, o sea, y x2. Y si quiero calcular la derivada parcial con respecto a y, entonces asumo que x es una constante. Si asumo que x es una constante, la derivada de este término de aquí sería 1, ¿cierto? Por lo tanto, 1 por x cuadrado me queda x cuadrado. Y aquí la derivada de y a la 3 sería 3y cuadrado, que es 3y cuadrado, lo que tengo aquí. Bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video.